En el marco de este encuentro de pensamiento latinoamericano se suman voces realmente muy valiosas que estamos compartiendo con ustedes a través de Telediario Federal, la posibilidad de encontrarnos con esa identidad latinoamericana a partir de la cultura, de la educación y de sus pensadores. Estamos junto a Ana Gavilanes Bravo, quien es decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Tecnológica de Chile. Ana, buenas tardes, gracias por estar. Hola, buenas tardes. Un placer. Y también Alcione Correa, que es docente, especialista en literatura. Alcione, buenas tardes. Buenas tardes. Lo decíamos, la educación, la cultura, ese primer rasgo distintivo de nuestra identidad latinoamericana, a pesar de las diferencias, sobre todo en lo que tiene que ver con la educación formal o el acceso a la educación formal que hoy tiene Latinoamérica, ¿no? Usted en Chile en particular, esto se advierte incluso ya no solo en la coyuntura, desde hace mucho tiempo a partir de la protesta, el reclamo de estudiantes, de un reclamo para que se modifiquen las estructuras educativas, ¿no? Sí. Bueno, en el caso de Chile, tú sabes que hay un consorcio de universidades que es el CRUSH, que agrupa a las universidades estatales y a universidades privadas tradicionales. En total son más o menos 27 universidades. Para ingresar a ellas existe una prueba única de selección, la PSU, y la rinden todos los estudiantes de enseñanza media que se inscriban para darla. A esas universidades se entra de acuerdo a un puntaje y generalmente a las estatales ingresan personas que provienen de colegios privados, colegios municipalizados emblemáticos, porque en Chile la educación básica y media se municipalizó en los años 80, y de colegios subvencionados, ¿ya? En el caso de mi universidad, ingresan esencialmente estudiantes de colegios subvencionados y municipalizados, más que de colegios privados. ¿Hoy todo estudiante chileno tiene la posibilidad o la garantía de que va a poder hacer una carrera universitaria? Mira, se creó un sistema que es un crédito con aval del Estado que permite que los estudiantes que no ingresan a las universidades estatales o a estas o a estas universidades privadas tradicionales postulen a un crédito bancario y ingresen a una universidad privada. Existe esa posibilidad, pero en términos de gratuidad, que es lo que se está discutiendo en este momento en el Congreso, esa gratuidad por el momento está cubriendo a un porcentaje de los quintiles más vulnerables, ¿ya? No es todavía universal, y ahí es donde está la gran discusión. Si debe ser universal desde la perspectiva de que la educación es un derecho, debiera ser universal independiente de cuáles sean los ingresos que tienen las personas. Pero hay sectores que están planteando que no debiese, sino que quien puede pagar, pague. ¿Te fijas? Ese es el estado de la situación en este momento, porque la educación en Chile, el sistema universitario, se modificó profundamente el año 81. ¿Ya? En el cual la Universidad de Chile, que era una universidad nacional estatal, la Universidad Técnica del Estado, que también era estatal, de acuerdo al decreto que saca Pinochet en ese momento, son reestructuradas de manera tal que las sedes de la Universidad de Chile en provincia pasan a ser universidades independientes o institutos profesionales. En otros lugares lo mismo pasa con las de la Universidad Técnica, y en algunos casos se fusionaron sedes de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica y crearon nuevas universidades. El origen de mi universidad está en que se sacaron de la Universidad de Chile 4 carreras que eran diseño, bibliotecología, trabajo social y el Politécnico, y se creó lo que fue el Instituto Profesional de Santiago. A partir del Instituto Profesional de Santiago, el año 93, nos convertimos en universidad. Es decir, somos una de las instituciones que se crearon después del año 80. La construcción de un país en su faceta educativo-cultural tiene que ver naturalmente con su historia. Ayer hablábamos también sobre los orígenes mismos, la inmigración, las referencias que fueron marcando la vida de nuestros pueblos.
Hablábamos mucho de la inmigración europea a partir del colonialismo, pero también hay una inmigración muy fuerte africana que ha definido mucho de nuestra cultura, en particular en Brasil. ¿Cómo eso terminó impactando en los ámbitos literarios, en la definición de nuestro lenguaje, de nuestra impronta como cultura? Lo que pasa, en primer lugar, buenas noches y gracias por la oportunidad de poner visible nuestro trabajo en este congreso y un poco de nuestras ponencias y charlas allá. En ese sentido, de un punto de vista literario, lo que pasa es que, aunque esta presencia en el lenguaje, en el quehacer literario, siempre estuvo ahí, desde los 19, si pensamos desde el romanticismo y todo más, lo que se investiga en la escuela, lo que se aprende. Hoy día tenemos una conciencia más grande científicamente que estas literaturas de poblaciones negras siempre estuvieron ahí. Puedo decírtelo en la mayor parte de las literaturas nacionales acá de América. Siempre estuvieron ahí, pero nuestra mirada a las literaturas no les pondría visible. Así que a partir de los 80 se percibe que siempre ha habido mujeres publicando, mujeres leyéndose, mujeres aportando nuevas obras literarias, pero aún es muy reciente nuestra mirada que hace percibir que mujeres siempre han producido. Estaba esa herencia, pero la negábamos, sí, la ocultábamos. Sí, además de negarla, siquiera éramos capaces de mirarla, siquiera éramos capaces de percibirla de la manera que mirábamos. Eso se pasa frecuentemente con las literaturas negras, y lo que pasa es que las investigaciones más recientes, en Brasil, notadamente, pero te puedo decir que en muchas naciones americanas tendremos nuevas investigaciones, nuevos grupos, nuevos aportes académicos mirando de otra manera y buscando a esas literaturas que desde el siglo XIX están ahí presentes. Ahora, esa literatura tiene como matriz lo que sucede en África, la cultura, la vivencia africana, o está más relacionada al padecer y al pesar de el inmigrante negro que llegó en muchos casos desde la esclavitud, que ha sufrido las consecuencias de lo que era el modelo económico, productivo de desarrollo desde hace tanto tiempo en América Latina? Lo que te puedo decir, sobre todo en los casos de Brasil, más recientemente de Uruguay, que se está a la vez a producir y a investigar muchísimo en Uruguay, en ese campo. Te podría decir que se tratan desde el siglo XIX, pero más actualmente, se tratan de obras contemporáneas con gente contemporánea, hablando de cosas contemporáneas, moviéndose en la ciudad como nosotros, y más encima hablando de esa contemporaneidad a partir de toda esta herencia subyacente. Así que uno encuentra los traumas de secuestro de África, América, las consecuencias de la esclavización, se encuentra todos los problemas. Pero sintiéndose parte, no como un extraño en esta tierra. Pero todo eso que te sostiene una vida contemporánea y una mirada contemporánea entre nosotros. Así que encuentra literaturas que hablan de ciudades contemporáneas, hablan de dramas típicos de nosotros, de la vida moderna, pero siempre aportando estas herencias, nuestros ancestros y ancestras que han sido apagados, que se han muerto en el océano, que se han sido secuestrados y todo. Así que vivimos nuestros dramas contemporáneos como gente negra, siempre aportando estas herencias en nuestra cultura, por supuesto. Así que somos gente común, viviendo vidas comunes, pero cuando si es gente común siendo negro, es distinto porque tu mirada, tu cuerpo, tu manera de producir conocimiento es toda distinta. Trae como si cada gente negra en la literatura y, si se lo puede decir, en la investigación científica, como si cada uno de nosotros aporta con sí mismo 300 años de
de historia. de ancestros y ancestros. Ana, es muy interesante lo Muy que plantea, interesante. porque debería ser un aprendizaje, ¿no? Lo que ha pasado con la inmigración a partir de la esclavitud y todo ese doloroso proceso del colonialismo, pero hoy hay una nueva inmigración en América Latina. Aquí en la Argentina observamos mucho, por ejemplo, la presencia de ciudadanos asiáticos que se han desarrollado en nuestro país. También está ocurriendo una inmigración diferente de África que llega a buscar una oportunidad, que ya no llega sometida por la esclavitud. Imagino que en Chile y en otros lugares de Latinoamérica esto se expresa fuertemente, ¿no? Precisamente conversábamos con Alción, me cuesta decir tu nombre. En el caso de Chile, en términos de la literatura, así, digamos, estoy un poco especulando, no he hecho la investigación que ha hecho él, no aparece la presencia, pero sí hay canciones como lo que recopila Violeta Parra del Casamiento de Negros, por ejemplo. En algunos documentos se encuentran juicios, tengo un documento del siglo XVIII, debe ser, ¿no?, en el cual aparece un juicio sobre la propiedad de una esclava. Aparece soterrado también la presencia negra. Pero en este momento sí, en Chile se está dando un fenómeno que están llegando mucho haitiano, ¿sí? Y una situación que hace 5 años no se veía. Entonces ya son parte, están incorporándose a la vida cotidiana. Pueblo tan sufrido como exacto, el argentino, sí, y se están incorporando, como te digo, a la vida cotidiana, pero también tú lo dijiste recién, no en términos, no vienen como esclavos, pero fíjate que yo no sé cuál es. Si hay una diferencia tan grande. Las esclavitudes modernas, claro, precarización laboral, sí, una no precarización acceder a la salud, a la laboral. educación, claro. En Chile tienen atención médica en los consultorios públicos, pueden acceder a los colegios públicos sus hijos, pero en general es una situación muy precaria en términos de vivienda. Se está dando también un fenómeno de que hay personas que que no los quieren también, te fijas, porque algunos dicen que les quita el trabajo, pero el porcentaje que ha llegado, de acuerdo a lo que señalan los economistas, no implica que estén quitando el trabajo, sí que están haciendo el trabajo que los chilenos ya no querían hacer. Los latinoamericanos también tenemos que hacer un mea culpa en este sentido, ¿no? Porque muchas veces nos sentimos condicionados cuando vamos a Europa, a los Estados Unidos, porque hay controles, porque nos imponen determinadas condiciones, y muchas veces nosotros, hasta con los propios latinoamericanos, tenemos conductas similares, ¿no? En Brasil ha llegado en este año una noticia, un fait divers, de un diputado de acá, nacional argentino, que siguiendo la vereda de Trump, estaba a intentar proponer, no sé si logró proponerlo, un muro en la frontera entre Argentina y Bolivia, más al norte. Claro, en algún momento se especuló con eso, sí. Sí. En relación a lo que dices tú, claro, ¿cuál es nuestra actitud con los que vienen de la América Latina? Y desgraciadamente yo creo que nuestra actitud es más receptiva como países hacia el inmigrante que viene de Europa que hacia el que viene de... Una mirada casi de estatus, ¿no? Exactamente. Es muy triste. Es muy triste, es muy triste. Eso es como dices tú, son extranjeros. Claro. Y mientras que a los extranjeros que no los Nuestros deseamos, vecinos los llamamos son inmigrantes. Son Claro. inmigrantes, exacto. Cuando en el concepto, más allá de la idea de la patria grande, tiene que ver con la natural comunión de aquellos aspectos culturales que nos unen con los ciudadanos bolivianos, paraguayos, brasileños, uruguayos, esa relación que se debería naturalizar y que a veces nos genera como un reparo. Por eso a veces, yo decía esta cuestión de estatus, a veces de pensar en las grandes ciudades más en la infraestructura o en la arquitectura europea que en aquellas cosas que nos terminan referenciando como latinoamericanos, ¿no? Sí. Es un aprendizaje difícil, ¿no? Ayer planteamos esta cuestión. Insertarnos en el mundo sí, pensar la globalización sí, pero sin perder la identidad. Sin perder la identidad, es decir, perdemos la identidad y vamos a ser más absorbidos todavía y más dependientes de lo que somos. Y lo difícil que es superar esa instancia, ¿no? Sí, y Muy más difícil. encima en ese juego entre los extranjeros y los inmigrantes, a los extranjeros se les toca vivir el global, desplazarse de una nación a otra y todo, mientras que a estos que los tomamos como inmigrantes, estos deben quedarse en su sitio. Y muchas veces cuando queremos expulsarlo, lo que decimos primeramente, vuélvete a tu país. Nosotros podemos desplazarnos. Sí. Estamos acá a disfrutar en Argentina, está muy rico nuestro trabajo, pero a estos que pensamos como inmigrantes, lo primero que hacemos, vuelve a tu país.
en mi universidad se ha pasado algo en el año anterior, donde un estudiante de historia, en una campaña muy racista contra los docentes negros de nuestro campus, ingresaba por Facebook, por esa modalidad que se habla en privado. A muchos de nosotros, a mí igual, nos ha invitado muy gentilmente a volvernos a África. Sí. En Chile se Tremendo está lo que dando. usted nos cuenta. Sí, vuelve Tremendo, porque es un ámbito universitario. Ajá. Sí. Sí, no es una cuestión de... No es Ni más, de cultura, ¿no? Sí. hoy día no es más una cuestión de cultura, de aprendizaje, de formación. No, porque la gente de la calle, no. No es una cuestión de formación. Este rechazo a nuestros otros hoy día no es una cuestión de cultura. Y creo que en eso avanzamos, incluso nosotros en ese esfuerzo de pensarlo científicamente, pensar nuestros rechazos, pensar nuestros odios científicamente, avanzamos porque hoy día ya tenemos esa conciencia que no es una cuestión de formación o de falta de formación. Se pasa en la escuela, Sí, se pasa en la más, universidad. claro. Mira, en relación a lo que tú dices, en Chile a mí me tocó ver ahora un mes un graffiti que decía algo así como: negro, contribuye a que no haya racismo, ándate a tu país, vuélvete a tu país. Lo borraron rápidamente, ¿ya? Pero allá también me ha tocado Pero leer... borrar el graffiti no borra No las borra la lamentablemente. conducta, no borra la conducta. Termina referenciándonos en esta Sí, Latinoamérica sí, que sí. todavía tiene mucho que aprender Sí. de lo que ha sido su historia, ¿no? De colonialismo, de salvajismo, no del salvajismo nuestro, sino de aquel que vino a conquistar y arrasó con todo y de lo que ha significado para cada uno de nosotros. Es maravilloso tenerlos aquí y me encantaría poder extenderlo mucho más a la charla. Usted sabe que en Brasil, en la Argentina o en Chile los términos de la televisión son más que tiranos, pero es un gustazo que puedan estar y que nos inviten a pensar. Sobre todo nos interesan aquellos entrevistados que nos exigen pensar, que nos invitan a reflexionar y ha sido maravilloso que puedan estar aquí. Muchas gracias. Así que bueno, y que sigan disfrutando de la estadía aquí en la Argentina. Muchas gracias, ha sido muy grato estar en tu programa y la estadía en este Y país. esta Muchas invitación gracias. de todo más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted.